Ok, buenas noches, chicas. Bienvenidas a la clase del libro de Hechos. Hoy vamos a trabajar el capítulo 23 del libro de Hechos. Es un capítulo más o menos corto, que pienso que no nos vamos a tomar mucho tiempo. Voy a empezar en oración. Tehilim o Salmos 119 del 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torá, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra, tu sierva temerosa de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sedec. Isaías 60 del 1 al 2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora, y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Ares y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti se levantará Yahweh y será visto su cabot sobre ti. Padre soberano del universo, soberano maestro, te invocamos en esta noche para que vengas a nuestra reunión y nos enseñes de tu palabra. Toma el control de nuestro cansancio, de nuestra mente, de nuestro sueño, de nuestros estados de ánimo, de nuestros problemas, Padre. Te pedimos que esta noche te manifiestes con tu poder y tu misericordia y tu amor. Danos la clase, Padre eterno, que cada una de nosotras hoy, las personas que van a escuchar tu clase, necesitan hoy aprender de ti. Te alabamos, Padre eterno. Te pedimos que nos permitas ser testigos, que nosotros te escuchemos y veamos tus grandes obras para así poder comunicar a otros y testificar. Que de lo que hemos visto y oído, de eso testifiquemos. Padre, te presentamos esta clase para Viviana, Padre, para que tú la ayudes en su salud. Que esta clase hoy sea para la salud de Viviana, Padre. Que tú tomes el control, que si tienes que mostrarle cosas espirituales, el origen, la raíz espiritual de la enfermedad que ella tiene, Padre, que tú muestres en tu misericordia las cosas que ella necesita ver y saber para que haya una completa y total sanidad en su cuerpo, en su mente y en su alma. Padre, tú eres digno de todo honor y toda gloria. Te alabamos, Padre. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos y llénanos de tu gloria. Amén, amén. Amén. Vamos a ver, Viviana, que a medida que usted vaya buscando del Eterno, debe haber shalom, debe haber sanidad en nuestras vidas, tanto física, mental, espiritual, emocional, de relaciones con la familia, ¿ok? Ok, también te presentamos, Sí, Padre, señora. te presentamos a Diana, que está cuidando a su nietecito, que tú la acompañes, que ella hoy no pudo entrar por eso. Bueno, entonces hemos llegado, ya casi estamos terminando el libro de Hechos, hemos llegado al capítulo 23. Yo les había dicho la otra vez que al final del libro de Hechos, pues se iba a enfocar mucho en lo que el apóstol Pablo o el apóstol Saúl, que también lo llaman Saúl, eh, estaba haciendo, y que ahí era donde nosotros íbamos a conocer mucho de lo que el apóstol Pablo realmente, su carácter, su manera de pensar, para poder entender todos los demás libros. Por eso lo hacemos, para poder entender muchas de las cartas que él hizo, que le llaman las cartas de Pablo, los libros que él escribió, que le envió a diferentes iglesias. Entonces, si nosotros conocemos el personaje y lo que él vivió y cómo pensaba en el libro de Hechos, nosotros vamos a entender mucho mejor muchas cosas que están pasando, que pasan en los libros del Nuevo Testamento, para poderlo entender desde la perspectiva correcta. Ese es nuestro objetivo al estudiar el libro de Hechos, poder entender el Nuevo Testamento un poco mejor. Ahora, hemos aprendido en el libro de Hechos cómo se ha empezado a dar a conocer el movimiento que lo llama el movimiento del camino, el movimiento de los grupos de judíos creyentes en Yeshua como el Mesías.
y se ha expandido, y ese movimiento está dirigido en este momento por Jacob, el hermano de Yeshua. Y entonces han pasado varias personas personajes que nosotros hemos visto en el libro de Hechos. También hemos visto el judaísmo, cómo era la situación judía y lo que se movía y lo que estaba pasando alrededor en ese momento, en el libro de Hechos, en el principio. Todas estas circunstancias nosotros necesitamos entenderlas, y a veces de pronto digamos que a uno le aburre, que está leyendo cosas de historia, a veces a uno le aburren esos conceptos, pero estos conceptos son necesarios entenderlos para poder entender el contexto cuando nosotros vayamos a estudiar la Biblia, cuando nosotros queramos buscar el conocimiento más del Eterno, porque Yeshua fue judío, nació judío, creció judío, vivió como judío y murió como judío. Entonces, para poder entenderlo. Ahora, vamos a entrar al capítulo 23, y antes de entrar un poquito al capítulo 23, yo quiero recordarles que es algo importante que recordemos. Una de las cosas que un maestro hace cuando uno es maestro es que repite a veces conceptos para que la gente le queden más claros. Vamos a recordar un poco lo que eran los grupos religiosos predominantes de la época. Generalmente cuando las clases dominicales a los niños les enseñan, en las clases dominicales en las iglesias les enseñan que los fariseos, y generalmente les muestran que los fariseos eran los malos del cuento y los otros de pronto eran los buenos. Entonces vamos a ver cuáles eran los grupos que se movían en ese momento, que es simplemente un recuerdo de algo que ya habíamos visto. Vamos a recordar eso. Entonces vamos a ver, estamos en el capítulo 23. En el capítulo 23 nosotros vamos a ver que se centra en que Pablo va a viajar a Roma, que básicamente el destino final de Pablo es Roma. Entonces, vamos a ver un momento, a recordar esto que yo lo habíamos visto antes. Vamos a recordar que estas eran las creencias filosóficas predominantes, como digamos las doctrinas, nosotros lo diríamos ahora, las doctrinas que predominaban en esa época. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, que eran los que predominaban. Los esenios no predominaban mucho en cuanto a la posición en Israel en ese momento. Los saduceos eran los que eran los sacerdotes del templo. Solo aceptaban lo que Moisés escribió en las escrituras, y ellos sostenían que el alma era perecedera junto con el cuerpo, por lo tanto ellos creían que uno se moría ya, y llegó un momento en que los saduceos realmente, el cuerpo de los sacerdotes del templo, se supone, de acuerdo a la Torá, se supone que ellos debieran ser descendientes de los levitas, pero se volvió algo más político, y eran los que llegaban ahí como sacerdotes, eran apoyados por la gente rica, entonces se volvió como una posición política. Los saduceos, estamos hablando de la época del Nuevo Testamento, cuando está pasando lo que está pasando en el libro de Hechos. Los fariseos eran los líderes de las sinagogas, eran los de las sinagogas, de hecho fueron los que los rabinos, ellos se guiaban por eso, los rabinos crearon las sinagogas, eran considerados los intérpretes más estudiosos de la ley, y ellos creían que el alma es eterna, pero que el alma de bien, el alma buena de los justos, pasa a otro cuerpo, mientras que el alma de un inicuo sufre castigo eterno. Y este grupo era más apoyado por las masas, o sea, por el pueblo en general. Ahora, ¿por qué les estoy trayendo esto a recordar? Porque Pablo era fariseo. Y muchos de los problemas que Pablo está enfrentando
desde un principio que empezamos a ver, es que tiene que ver con uno de los problemas que tiene que ver con la resurrección de los muertos. Porque Pablo creía en Yeshua. Entonces, si creía en Yeshua, creía que Yeshua resucitó. Por lo tanto, Pablo creía en la resurrección, algo que los saduceos no creían. Esto que les estoy diciendo aquí es importante para lo que está pasando en el capítulo 23 en este momento. Por eso quería recordarles eso. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Nelly, pero hoy en día, o sea, ellos todavía creen en lo del alma, o sea, que el alma buena pasa a otro cuerpo. Sí. De la reencarnación. De hecho, sí, claro, ellos tienen, hay grupos, hay muchos grupos ahora y ellos creen, y muchos de ellos creen que el alma es eterna y que tú te mueres, pero tu alma sigue viva. Que tú cuando te mueres, tu cuerpo muere, pero tu alma no. Claro que sí, sí, siguen creyendo, sí. De hecho, Gracias. esa es la creencia de Pablo. Esa es la creencia de Pablo. Entonces, vamos a mirar en el capítulo de Hechos, voy a devolverme un poquito al versículo 19, al capítulo Hechos 19, 21, porque dice así, dice, esto es el libro de Hechos 19, 21, dice, y acabados estas cosas, se propuso Pablo por el Espíritu ir a Jerusalén. Ahora, quiero que se fijen en que la palabra espíritu está escrita con mayúscula. Siempre que ustedes vean la palabra espíritu en la Biblia, escrita con mayúscula, se refiere al Ruach HaKadosh, Kadosh o al Espíritu Santo. Cuando está escrita en minúscula, se refiere al espíritu de la persona, de una persona, pero cuando está escrito en mayúscula, entonces aquí dice, y acabados estas cosas, se propuso Pablo por el Espíritu, o sea que él sintió guiado por el Espíritu, por el Eterno, ir a Israel. Después de andar en Macedonia y Acaya, diciendo, escuche lo que él dice, después que hubiera estado allá, me será necesario ver también a Roma. O sea, el destino, Pablo tenía en mente a Roma como su destino, ¿sí? Ese era uno de sus destinos, ir a Roma. Lo que hemos estudiado hasta ahora es las rutas que él ha tenido y finalmente lo van a llevar a él a Roma. Ahora, vamos en el capítulo 23, vemos las circunstancias que llevan a Pablo a la ciudad y él aquí. Entonces, en este capítulo vemos la circunstancia que llevan a Pablo a la ciudad que dice, será necesario ver también a Roma. Es decir, Pablo tiene que ir. Él sabe su propósito y su propósito es, yo tengo que llegar a Roma, porque por el Espíritu, por eso él, y a mí me parece eso muy bonito en el sentido de que por eso él no se preocupó cuando empezaron a decirle que iba a ir a Jerusalén y que lo iban a amarrar y que lo iban a castigar porque él sabía el propósito, es que yo tengo que hacer esto, es que ir a Jerusalén es una cosa que yo tengo que hacer, no me importa lo que me pase, pero yo sé que, y además él también sabía que después de ahí iba a ir a Roma, su destino. Entonces, Pablo ahora entonces va a ir a esa ciudad que él dice que debo también visitar a Roma, él tiene que ir allá. Ahora, obviamente, estas son circunstancias invisiblemente dirigidas y orquestadas por el Eterno. El Eterno desde un principio le ha mostrado a él que él debe ir a Roma. Entonces, recuerda que desde el momento en que nosotros empezamos a ver a Pablo, él va a diferentes ciudades, va a diferentes lugares, pues todos esos viajes y todo eso es con un destino final, que es llegar a Roma. Ahora, vamos a ver, porque en Hechos es orquestado por el Eterno. Vamos a ver
En Hechos 27, mire lo que dice, que Hechos, el último capítulo de Hechos es el capítulo 28. En Hechos 27 él dice, porque esta noche, esto es Pablo diciendo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por una situación, ellos van a naufragar, entonces por eso se le aparece este ángel y le dice, y él va a compadecer ante César, va a ir a Roma, porque el destino de él es ese. Entonces, es muy importante, según eso, para Dios que Pablo llegue a Roma. Es muy importante para él. Dice, es importante para Dios que él llegue a Roma. Ahora, vamos a ver aquí, ¿por qué Roma era tan importante para el Eterno? Pablo tiene la oportunidad, aquí en Roma, Pablo tiene la oportunidad, va a tener la oportunidad de hablar con los gentiles del gobierno romano sobre el plan de redención de Dios y el propósito del pueblo judío. O sea, ese es uno de los propósitos que uno puede ver. Más propósitos no sabemos que Dios tuviera, pero uno de los propósitos que vemos para él ir a Roma es que mire que él va a hablar con líderes, va a hablar con el César, va a hablar con líderes políticos, va a dar a conocer lo que él está creyendo, esta nueva visión de Dios que viene no solo a salvar a los judíos, sino que viene a salvar al mundo. Sí, y que los gentiles están incluidos. Entonces, esto es uno. Ahora, ¿tendría Dios otro propósito para hacer esto? No sabemos. Pero hoy en día nosotros sabemos que Roma fue el centro donde se creó y empezó el cristianismo, el catolicismo empezó en Roma. ¿Sí? O sea, podríamos uno pensar, bueno, ese a lo mejor fue otro de los propósitos del Eterno, porque allá en Roma fue donde empezó, ¿sí? Entonces, pero eso no podemos determinarlo. Lo que sí estamos seguros es que fue allá a dar a conocer más su plan de redención a los gentiles. Recuerde que todo esto que está pasando es expansión de la nueva creencia que un grupo de judíos tenía sobre el Mesías y cómo ese plan iba a incluir a los gentiles. Entonces, ahora, en en el capítulo 23 que nosotros estamos estudiando, Saúl está ante un grupo de personas que lo están juzgando, ¿sí? Entonces, ¿él qué hace? Nosotros podíamos pensar, bueno, ¿de qué acusan a Pablo? Por eso les dije que leyéramos y recordáramos los grupos religiosos que predominaban, las creencias que predominaban. ¿De qué acusaban a Pablo? Realmente a Pablo lo estaban, digamos, acusando de blasfemia, porque Pablo estaba dando a conocer a un Mesías judío que no solo vino a salvar a los judíos, sino que ahora Pablo estaba diciendo, esa salvación también viene para los gentiles. Entonces, todo eso chocaba con las creencias de ese grupo de los demás grupos judíos. Eso chocaba. Ahora, Pablo había irritado en gran medida a los judíos, porque pues estaba predicando ese Mesías que estaba ofreciendo salvación a los gentiles. Ahora, ¿qué estaban haciendo ellos? Ellos buscaban defender sus costumbres y sus tradiciones. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Por eso era que luchaban contra, porque lo que Pablo estaba diciendo era algo nuevo, diferente, fuera de lo que ellos creían.
Entonces, de igual manera, nosotros debemos señalar que hoy el cristianismo está a la cabeza cuando se trata de defender las tradiciones y doctrinas religiosas hechas por el hombre, mucho más que defender lo que el Eterno mandó en la Biblia. Básicamente lo que ellos estaban haciendo es lo que muchos hacen hoy en día con respecto, ¿por qué? Desde el momento en que los mandamientos han sido quitados, desde el momento en que el cristianismo dijo, no, nosotros no tenemos que seguir las leyes de Dios, las leyes que el Eterno estableció al principio de la Biblia. Desde el momento en que eso se estableció, bueno, entonces, ¿qué queda? Queda seguir doctrinas de hombres, tradiciones de hombres. Entonces, desde el momento en que eso se quitó, eso es lo que muchos en el cristianismo han seguido. Solo doctrinas y tradiciones, porque si quitaron los mandamientos. Ahora, lo mismo que pasaba aquí, los cristianos hoy en día afirman, ¿por qué? Y yo lo dije la vez pasada en la clase pasada, las doctrinas y tradiciones hechas por el hombre, para ellos reflejan lo que la palabra del Eterno dice. Entonces, como hoy en día no hay diferencia para los cristianos entre lo que dice la palabra y las doctrinas y las tradiciones que ellos tienen, lo mismo exactamente estaba pasando en este tiempo y en este lugar que está pasando el libro de Hechos. Por eso ellos buscaban defender las doctrinas más que la misma revelación que Dios tenía en la Torá, porque la misma Torá habla de Yeshua y nosotros lo hemos visto poco a poco. Entonces, ¿qué podemos decir de esto que acabo de decir? Debemos volver a la perspectiva de los primeros días de nuestra fe, cuando Yeshua caminaba por estas tierras y cuando Pedro, Pablo y Jacob dirigieron la comunidad de creyentes. ¿Qué es volver a esta perspectiva? Es volver a las raíces, volver a estudiar la palabra desde el principio, estudiarla desde la perspectiva hebrea, que es una de las cosas que nosotros estamos haciendo. Volver a una época en que las sagradas escrituras eran la fuente de la verdad, cuando la santidad se buscaba incesantemente y cuando los hechos de las personas eran importantes. ¿Por qué escribí esto y subrayé ciertas cosas? Volver a una época en que las sagradas escrituras eran la fuente de la verdad. Porque como puse yo aquí, porque es que hoy en día, ¿cuál es la verdad? La fuente de la verdad eran las escrituras, entonces eso era lo que determinaba cualquier pensamiento de nosotros, cualquier pensamiento que se tuviera estaba determinado que dice la palabra. Hoy en día no, y ya hemos hablado otras veces de eso, hoy en día es la verdad es lo que yo crea que es verdad, de acuerdo a cómo yo me sienta. Cuando la santidad se buscaba insaciablemente, porque nosotros hablamos de que los judíos mantenían una preocupación constante de vivir en santidad, porque les preocupaba dañar, romper la conexión que tenían con el Eterno, les preocupaba, porque la santidad era la manera de poder tener esa conexión constante. Entonces la santidad se buscaba incesantemente. Y también, y cuando los hechos de las personas eran importantes, ¿por qué? Porque es que los hechos determinaban lo que la persona era y lo que la persona iba a hacer. Hoy en día los hechos pueden ir muy contrario a lo que la persona dice. Entonces, los hechos, usted a veces, la persona le dice una cosa, pero usted ve que los hechos está diciendo lo contrario a lo que dijo. Entonces, todas estas cosas son las cosas que nos hacen decir, bueno, debemos volver a lo que la palabra del Eterno era. Entonces, por eso puse este versículo. Y es precisamente 2 Corintios 7, o sea, es algo que el apóstol Pablo dijo.
Y está dicho en el Nuevo Testamento. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Escuche, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. El apóstol Pablo lo dijo. Es decir, necesitamos ser limpios, necesitamos. Por eso los judíos hacen el mikvé con frecuencia, porque esa es una manera en que ellos están haciendo limpieza espiritual, limpieza del cuerpo, porque vivimos en una sociedad, en un ambiente que está contaminado. Nos contaminamos frecuentemente. Queremos tratar de buscar, dice, perfeccionando la santidad, buscar la santidad. ¿Para qué? Para mantener esa conexión con el Eterno. Y el apóstol Pablo lo dice muy bonito, en el temor de Dios. Todas estas cosas se han perdido hoy en día, desafortunadamente. Ahora, en el capítulo 23, vamos a resaltar algo que pasa aquí. En el capítulo 23, el apóstol Pablo está hablándole a la gente que está en contra de él. Y él está explicando y él está diciendo, yo tengo la conciencia tranquila porque no he hecho nada de lo que me acusan. He vivido de acuerdo a la Torah, he vivido de acuerdo a los mandamientos, he vivido. Entonces, el sumo sacerdote le ordena a que lo golpeen en la boca al apóstol Pablo. De hecho, creo que es en el capítulo 2. Y el sumo sacerdote le dio órdenes a los que estaban junto a él para que golpearan a Saúl en la boca. Entonces, escuchen. Alguien golpea a Saúl en la boca, el sumo sacerdote lo mata. Según las creencias que nosotros hemos escuchado, las creencias que le enseñan a la gente, ahí le dieron un golpe en la boca. ¿Qué se supone que él debía de hacer? Según las creencias que le han enseñado a la gente hoy en día. Si le dan un golpe, ¿qué debía hacer? Pues que ponga otra mejilla. Eso es lo que se dice. Exacto, eso es lo que ustedes han escuchado. Pues vamos a ver qué hizo Pablo cuando le dieron ese golpe en la boca. Entonces, mire lo interesante. Mire, a mí me gustan estas cosas porque yo digo, es que de esta manera es que tú tienes que confrontar la realidad bíblica y cómo vivir tu vida de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a lo que has escuchado y te han dicho. Entonces aquí, este es un buen ejemplo. Bueno, pues aquí le pegaron un golpe en la boca. Y como él es cristiano, porque según eso la creencia es que Pablo es cristiano, que él no es cristiano, pero eso es lo que dice. Entonces, como él es cristiano, pues él debe poner la otra mejilla, ¿no? Entonces, vamos a ver qué hace Pablo. Entonces, Pablo, esto es lo que hace. Entonces, Pablo les dijo, espera a ver que aquí no me deja ver. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? ¿Se defendió o no se defendió? Sí. ¿Se defendió? Se defendió. Claro, como quien dice, o sea, ¿quién es usted para juzgarme a mí? No, o estás usando la ley, estoy aquí para que me juzguen bajo la ley y usted mismo la está rompiendo porque está golpeándome sin haberme declarado culpable. ¿Sí ve? Entonces, el mismo Pablo se defendió. Ahora, también dicen de Yeshua algo parecido. Dicen, no hay que ser como Yeshua, como Jesús, que no abrió la boca, calladito, fue al matadero. Vamos a ver que Yeshua estuvo en una situación similar a la que estuvo Pablo. Voy a mostrarles.
cuando a alguien le golpeaban en la boca, básicamente era como una manera de decir, perdiste el honor. Por eso lo golpeaban en la boca, por eso lo hicieron para golpearlo en la boca. Pero mire cómo Pablo le contesta. Ahora, voy a mostrarles lo que Yeshua en una situación similar hizo. De hecho, lo voy a leer aquí primero, antes de mostrarle ahí en nuestra Biblia, en nuestra Tanakh, les voy a leer en Juan o Yohanan, Perec 18, del 19 al 23, dice así. Entonces, están teniendo a Yeshua, lo tienen preso, ¿sí? Entonces dice, entonces el sumo sacerdote le preguntó a Yeshua acerca de sus talmidín y de sus enseñanzas, a lo que Yeshua le respondió, yo públicamente hablo al pueblo, siempre he enseñado en la sinagoga y en la Bet Hamikdash, donde se reúnen los Yehudim, sin haber hablado nada en oculto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que han oído lo que les he hablado. He aquí, ellos saben todo lo que yo dije. Cuando dijo esto, uno de los oficiales, escuche, cuando dijo esto, uno de los oficiales dio una bofetada a Yeshua. Y le dijo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Mire, es la situación muy similar. Pablo está enfrente de líderes religiosos que se supone que lo van a juzgar y lo que hacen es pegarle una bofetada. Yeshua está enfrente de líderes religiosos, el sumo sacerdote, según eso, y lo que hacen es pegarle una bofetada a Yeshua. Entonces mire lo que Yeshua dice. Yeshua dijo, si he hablado mal, presenta pruebas del mal. Y si bien, ¿por qué me golpean? You see? Él no puso la otra mejilla. Él dijo, hey, ¿por qué me están haciendo esto? ¿Qué he hecho para que lo estén haciendo? You see? Jesús le dice, si ha hablado mal, testifica en que está el mal. Y si bien, ¿por qué me están golpeando? ¿Sí ven eso? Yeshua y Pablo no se quedaron callados. Ay, me da risa eso. Ajá. Yo había escuchado, o sea, nunca lo he leído textual de la Biblia, pero siempre he escuchado a la gente que dice que a Yeshua le pegaron en una cachetada y que él puso la otra mejilla. Sí es cierto, o sea que según esto no es cierto. No, no es cierto. No es cierto. Ahora, Y dicen, es que uno debe ser como Yeshua, que si me pegan tengo que poner la otra mejilla. pues sí te lee este versículo, Juan 18, 21, 23. Ahora, lo que pasa, póngame cuidado, lo que pasa es, ahí es donde uno tiene que tener lo que veíamos en la clase anterior, que nosotros decíamos sentido común y discernimiento. Aquí Yeshua, él contestó, pero ¿por qué están haciendo esto? ¿Qué les hice? ¿Por qué me golpean? Cuando a él lo iban a matar, él ahí se quedó callado. ¿Por qué? Porque es que a él ya sabía para dónde ir, él ya sabía que era su propósito. ¿Sí me entiende? O sea, ok, este es mi propósito, yo sé para dónde voy ya, yo sé que mi fin es que me maten aquí, ¿sí? Entonces ahí él ya se quedó callado. ¿Ves? Esa es la circunstancia, esa es la situación. ¿Sí? Pero Yeshua no contestó así siempre. Mire cómo contestó aquí. Allá porque había un propósito ya final y él sabía. Entonces, si yo sé que tengo que morir, ¿para qué abro la boca? Ya sé que ya. Pero nosotros no estamos en esa situación.
nosotros no vamos, si alguien nos golpea y nosotros ya sabemos que nos vamos a morir ya mismo, entonces nos quedamos callados. No, o sea, por eso decíamos, la clase pasada decíamos, usa el sentido común y usa el discernimiento. Y si usted ve, no solo aquí, sino que ve también el apóstol Pablo. ¿Sí? Mire, el apóstol Pablo le pasó lo mismo. Ahora, otra cosa que sucede aquí, que por eso fue que hice énfasis en lo de los saduceos y en los fariseos. Los dos, tanto Yeshua como Pablo, eran muy estudiosos de la Torá. Y ellos sabían que los sumos sacerdotes que habían en ese momento no eran realmente los sumos sacerdotes que por la Torá deberían ser descendientes de los levitas. Ellos sabían que era gente, sumos sacerdotes nombrados, por eso les hice énfasis en lo anterior, de que eran gente que estaban apoyados por los ricos. Entonces eran gente puesta ahí por un grupo de gente rica que los ponía y no realmente eran como la tradición determinada, como la palabra determinaba que era que fueran descendientes de los levitas. Y el apóstol Pablo y Yeshua lo sabían. Por eso ellos sabían, estos que están aquí realmente no son sumos sacerdotes mandados por Dios, están establecidos, se pusieron ahí. Entonces, por eso estos versículos son importantes aquí, lo que está pasando con ellos. Ahora, luego entonces vamos a ver en el versículo 6 y 7 lo que Pablo dice. Pablo dice, entonces Pablo se da cuenta de todo lo que está pasando ahí. Pablo se da cuenta que en ese grupo hay saduceos y fariseos que están viniendo unos contra otros, o sea, entre todos viniendo a acusarlo a él. Pero él sabe que los fariseos creen en la resurrección de los muertos, pero los saduceos no. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo hace lo siguiente, él dice, entonces Pablo, notando que en parte eran saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y entonces por eso es que cuando él dijo esto, se produjo disección entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Por eso fue que les mostré ahorita lo de los saduceos y los fariseos. ¿Qué pasó? Pablo sabe, porque él es fariseo, Pablo sabe. Los fariseos saben, ellos creen en la resurrección de los muertos como yo, pero los saduceos no. Entonces, por eso él les dijo eso. Dijo, entonces, ¿qué pasa? Entonces, claro, ellos, wow, él está diciendo que es porque él cree en la resurrección de los muertos. Entonces, los que eran fariseos lo apoyaron y los que eran saduceos estaban en contra de él. Entonces, por eso empezaron a dividirse entre ellos. Y el problema el conflicto se agravó porque se puso peor. Pablo lo hizo peor en este caso. Y por eso se le estaba saliendo de la mano a los romanos, no sabían qué hacer. ¿Sí? Ahora, en el versículo 11 del libro de Hechos 23 dice así: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Quién era el que quería y el que tenía un propósito de que él fuera a Roma? Era el Eterno. El Eterno tenía como propósito de que todo lo que Pablo estaba haciendo al final llegara a Roma. Por eso le dice, ten ánimo, o sea, lo anima. Y así como testificó en Jerusalén, va a ir a testificar a Roma. Ahora,
Cuando el Eterno, yo puse esto, cuando el Eterno quiere que suceda algo, sucede. Y por mucho que el Eterno amaba a Pablo, el malestar de Pablo es secundario cuando se trata de que Dios logre sus propósitos. Mire, es irónico porque Dios llamó a Pablo, ¿cierto? Lo llamó para dar a conocer que el Mesías era Yeshua y que la redención podía ser también para los gentiles. Pero entonces uno podía pensar, bueno, lo llamó Dios, ¿no? Va a irle bien, va a tener muchos seguidores. Nosotros hemos visto que en todas partes tiene conflictos, tiene problemas. Ahora hemos visto que lo han metido preso más de una vez, ¿sí? Hemos visto todos los problemas en los que él se ha enfrentado. En este momento, Pablo va a ir a Roma. Escuche, su llamado, que uno dice, bueno, o yo cuando pensaba, bueno, que yo tenía un llamado y que, bueno, entonces uno va a ir a las naciones y va a ir a predicar a un país y va a ir a otro y va a ir a otro. Bueno, a Pablo le está pasando eso, le pasó eso, fue a predicar a varias ciudades. Pero mire cómo está yendo, por ejemplo, cómo va a ir a predicar, cómo va a ir a predicar a César, cómo va a ir a hablarle a ellos a Roma, preso. Él va a ir preso allá a Roma. No va a ir con pompas y fiestas y todo el mundo diciendo aquí viene el gran predicador a predicar. No, va a ir preso. Y va a ir, sí, va a ir a predicarle a reyes, sí, que vamos a predicarle a reyes, porque uno dice, ay, sí, vamos a predicarle a reyes, vamos a predicarle a gente, bueno, pues sí, él le va a ir a predicar al César, le va a ir a predicar a gente, pues los romanos de altas posiciones, pero él está preso. Entonces, esto, cuando el Eterno, todos tenemos un llamado en el Eterno, en Dios, todos. Todos tenemos un propósito con Dios. Yo decía, yo recuerdo que lo primero que yo aprendí, que me di cuenta porque yo era atea, y pues yo creía que nosotros nacíamos, vivíamos y nos moríamos y ya. Y cuando yo me di cuenta que nosotros teníamos un propósito con Dios, eso me parecía a mí lo máximo. Yo recuerdo que me leí el primer librito así cristiano que yo me leí, se llamaba Una vida con propósito, porque ahí hablaba pues de eso, de que nosotros como criaturas de Dios, nosotros tenemos un propósito. Ahora, ese propósito no necesariamente no es, o sea, no es necesariamente que es en una iglesia, usted predicando en una iglesia. Ese propósito siempre va a tener que ver con usted ayudar a alguien. Siempre va a tener que ver con ayudar a alguien. Entonces, cuando usted sabe ese propósito en el Eterno, no quiere decir que, bueno, que va a ser color de rosa, que va a ser todo bonito cuando Dios ya me reveló que yo sé qué voy a hacer. Porque hay situaciones, mire, a través de las situaciones que Pablo ha vivido, va a llegar a cumplir el propósito de Dios, que es llegar a Roma y predicarle a grandes autoridades gentiles en Roma. Pero Pablo está preso. Ahora, esto contradice grandemente y entre más usted lee la Biblia se da cuenta de eso. Hay una doctrina hoy en día aquí en el mundo occidental, una doctrina cristiana que es la doctrina de la prosperidad.
Así se llama, la doctrina de la prosperidad. Y hay predicadores que son predicadores de la doctrina de la prosperidad. ¿Y en qué se basa? En que el propósito del Eterno es hacer que todos sus creyentes estén cómodos, felices, seguros y ricos. Esa es la doctrina. Y eso es lo que predican. Perdón, ¿y ricos? Y ricos, sí. Pero ricos que no será como espiritualmente No, no, o no, 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 sea no. lo físico. Escuche, no. Es que estén cómodos, estén felices, estén seguros y que tengan mucho dinero. Esa es la doctrina de la prosperidad. Y esa doctrina se predica mucho hoy en día, aquí en los Estados Unidos. Se predica mucho esa doctrina. Pero cuando usted lee la Biblia y usted realmente se pone a estudiar, usted se da cuenta que eso no es cierto. Es una de las tantas doctrinas que son falsas, que predican cosas simplemente para alegrar el oído y hacerle a la gente sentir que, bueno, que si vengo a la iglesia, y por eso es falso cuando dice, venga a Cristo y pare de sufrir. Eso no es cierto, porque es que eso es lo que se predica. Venga, Así que cuando usted viene ya no sufre más. pare de sufrir. Pare de sufrir, así se llaman algunas iglesias, pare de Hay sufrir. una iglesia que he visto aquí en Houston que dice, es que Jesucristo, Cristo, pare de sufrir, así se llama. Y yo Así se llama. así se llama la No, iglesia, la he y visto. uno acá encuentra en los postes, o sea, esos carteles que dice pare de sufrir y que no sé qué, y lo invitan a, Ujú, ujú, pues, a sus cultos y a sus congregaciones. ujú. Pero son doctrinas que no son, esos son doctrinas que hay aquí que no son bíblicas. Por eso es tan importante para nosotros estudiar la Biblia, que nosotros entremos en detalles. Yo pienso que nunca vamos a terminar de estudiarla y entender todo lo que necesitamos entender, pero al menos cosas que nos ayuden a tener un poco más de libertad de pensamiento para buscar la palabra y caminar en la palabra del Eterno. Como decía yo en la presentación anterior, que busquemos la santidad, que busquemos la verdad. ¿Dónde? En la escritura. Pero que cuando nosotros escuchemos algo, nosotros tengamos el discernimiento, o si no, si no recordamos para decir, bueno, yo creo que yo tengo un entendimiento un poco diferente de eso, déjeme volver a mirar, para no dejarse uno llevar de ese tipo de doctrinas. Lo que nosotros cuando aprendemos desde la perspectiva hebrea, es lo que el Eterno dice en Deuteronomio 28. Estas son las bendiciones por la obediencia, estas son las maldiciones por la desobediencia. Escoge tú. Esa es la verdad, esa es la verdad. Entonces, esto es más o menos una idea de algunas partes del capítulo 23. Entonces, vamos a terminar aquí la presentación. Y terminamos hoy el capítulo 23.